Continuamos nuestro viaje con la familia sagrada o tal vez no tan sagrada de los dioses egipcios, porque a diferencia de Isis y Osiris, el tercer miembro de esta familia, Set, tradicionalmente era considerado el dios del caos, de la destrucción, y por lo general se asociaba con algo negativo. He aquí su imagen, que es representado como un ser humano con la cabeza de un ser extraño. Sí, cabe señalar que tradicionalmente a todos los dioses egipcios se podía identificarlos con tal o cual animal, menos tal vez a Set, porque viéndolo así de cabeza es muy difícil de definir. ¿Y qué ser vivo, qué animal vemos aquí? A veces los egipcios utilizaban la palabra Sha o simplemente animal de Set. He aquí su reconstrucción según una pintura egipcia, y realmente la identificación de esta criatura no es fácil. ¿Qué animal es? ¿Herbívoro? ¿Carnívoro? Sí sabemos que es algún mamífero sin duda alguna, pero ¿cuál es? Y tradicionalmente existen dos versiones en cuanto a quién era aquel misterioso Sha. Aquí podemos ver una criatura inofensiva, pero de aspecto bastante extraño, que hoy se conoce como Okapi. Okapi, como podemos ver, es un animal que parece realmente compuesto de las partes de otros animales, porque sus patas traseras hacen recordar a cebra, como podemos ver, cubierta de rayas blancas y negras. El resto de su pelaje es del color marrón oscuro. La cabeza parece un poco a la cabeza de jirafa, y realmente jirafa y okapi están emparentados entre sí, salvo que su cuello es demasiado corto. Este animal era desconocido para los europeos casi hasta los finales del siglo XIX, cuando fue descubierto en las selvas del Congo. Hoy día, como se sabe, es un animal muy raro que lleva una existencia bastante solitaria, bastante aislada, y se encuentra solo en aquellas impenetrables selvas en pleno corazón del continente africano. Pero se supone que en otros tiempos era mucho más divulgado, habitaba también en otras zonas del continente africano, y su frontera septentrional pasaba justo por Egipto. Por lo tanto, algunos investigadores suponen que Okapi es precisamente aquel animal de Set. Luego se había extinguido, y ni los mismos egipcios podrían recordar su verdadero aspecto. Eso es, como podemos decir, tan solo una versión. Pero luego hay otro punto de vista mucho menos fantástico, y aparece aquí un animal mucho más conocido. Una simple variedad del perro doméstico conocido como la raza Saluki o el lebrel egipcio. Esto, como podemos ver, es una de sus imágenes. Con frecuencia los Saluki aparecen en el arte egipcio, donde persiguen a las liebres, a las gacelas y otros animales, y es una raza que existe hasta ahora, una de las razas más antiguas del mundo. Como podemos verlo aquí, es un perro muy agraciado, muy hermoso, y sin embargo, como podemos ver, para los egipcios se identificaba con Set. Set era un dios que en muchos aspectos encarnaba el poder del caos, y uno de sus atributos con los cuales se creía
que podía manejar tormentas y provocar unos verdaderos desastres naturales, era un cetro llamado Uas. Sí, aquí precisamente vemos a Set con este cetro suyo, y aquí la parte superior de este cetro, quien tiene la cabeza de aquel misterioso Shah o animal de Set. Aquí también podemos ver otra imagen de este cetro tan misterioso. Se creía que cada vez que Set sacude su cetro, puede provocar las tormentas del desierto, llevar a la perdición las caravanas enteras. En tales momentos, él no tiene piedad de nadie, ni de hombres, ni de animales, y también si lo mueve en otra dirección, por el contrario, puede calmar las tormentas. Pues se supone que el hogar de Set se encuentra en algún lugar remoto en el desierto, donde él está tramando sus fechorías y también las intrigas contra los otros dioses, a los cuales tiene mucha envidia, porque a los demás los humanos los adoran y a él lo temen y lo detestan. Y tal como los colores tradicionales de Osiris eran el verde y el negro, colores de la vida, colores tradicionales de Set, rojo y amarillo, eran colores de la muerte. Sí, tal vez los egipcios no entenderían el contenido de la famosa canción de Juanes, Tengo la camisa negra, porque estoy de luto, porque estoy sufriendo. Un egipcio, sin duda alguna, en este caso diría, tengo la camisa roja o tengo la camisa amarilla. Sí, para los egipcios, colores de luto, de dolor, eran estos. Por eso, precisamente, los trajes de las plañideras, aquellas mujeres que acompañaban las procesiones fúnebres, también eran rojos y amarillos. En cambio, en nuestra cultura, si uno, por ejemplo, viene a un entierro vestido con estos colores vistosos, tal vez parecería extraño. Sí, esos no son colores de muerte para nosotros. Así de distinta era nuestra percepción de la vida y de la muerte en comparación con los egipcios. Sí, rojo y amarillo, la arena y las rocas del desierto eran los colores tradicionales de Set. Realmente Set siempre se consideraba como el archienemigo de los dioses del bien. Primero rivalizó con su hermano Osiris, a quien, según se creía, mató e intentó destruir su cadáver para impedir su resurrección, y también aparece como el enemigo principal de Horus, el hijo de Osiris, quien vino a este mundo para proteger a su madre Isis, proteger a la vida y vengar a su malvado tío Set la muerte de su padre. Cabe señalar que aquella visión negativa de Set alcanzó su apogeo durante el segundo periodo intermedio de la historia de Egipto, cuando el país fue conquistado por los Hicsos, un pueblo de pastores nómadas que vinieron de algún rincón, de algún lugar de Asia Occidental. Aquí la historia no precisa del cual exactamente, y según se dice, adoraban a un dios del desierto, dios de los pastores nómadas. Los egipcios, sin duda alguna, identificaron a aquel dios de los Hicsos con Set, la encarnación de la maldad en su propia mitología. Y por lo tanto, con el paso de tiempo, la lucha entre los egipcios y los invasores tomó un carácter religioso, como si fuera la lucha de los dioses defensores del Valle del Nilo, Osiris y Horus, contra el malvado Set,
que como se sabe finalmente termina con la victoria de los egipcios y con la expulsión de los invasores asiáticos, como que recordando una vez más y más el mito que una vez vengado Osiris, Set es expulsado al desierto por su hijo Horus. De tal modo, como podemos ver, la historia y la mitología aquí se han fundido en uno solo. La derrota y la expulsión de los Ixos se identifica con la derrota y el destierro de Set, y el mismo Set finalmente derrotado y eliminado del Valle del Nilo es como la figura del invasor derrotado, mientras Horus se asocia con las nuevas dinastías libertadoras propiamente egipcias y el nuevo Señor y Dios de la vida. Así como podemos ver, a veces el mito y la historia van de la mano. Pero con el paso del tiempo, Set poco a poco va perdiendo su figura, su carácter exclusivamente malvado, exclusivamente negativo. Esto ocurre más que todo con la entronización de la dinastía XIX ya en el imperio o el reino nuevo. Como se sabe, el fundador de aquella dinastía, Ramsés I, provenía del norte de Egipto, de la región de Avaris, donde en otros tiempos se encontraba la capital de los Ixos, y posiblemente que tanto Ramsés I, el fundador de la dinastía, como su hijo Seti, cuya imagen vemos aquí, tenían en sus venas una pizca de la sangre de los Ixos. El mismo nombre del segundo faraón de la 19ª dinastía, Seti, provoca cierta identificación con Set. Literalmente quiere decir el del linaje de Set, hijo de Set. Y por eso, con el paso de tiempo, los faraones de esta nueva dinastía, como se tratan de pacificar a Set con el resto del panteón egipcio, mostrarlo más bien como un criminal arrepentido que ahora sí se pone al servicio del bien. Y realmente, en muchas imágenes de la 19ª dinastía, Horus y Set, aquellos dos enemigos aparentemente irreconciliables, aparecen como en este bajorrelieves por ambos lados del faraón, protegiéndolo, aconsejándolo y fortaleciendo su poder. Set, como podemos ver, se convierte nuevamente en un dios admitido en el panteón egipcio. Además, se cree que a Set, como en señal, digamos, de su castigo o como reconocimiento de su arrepentimiento final, se le otorga el importante papel de acompañar a Ra en su barco solar y cada noche ser el primero en enfrentar el ataque de Apophis, aquel archienemigo del dios solar que siempre soñaba con destruir su barca. Así como podemos ver, la fuerza, el poder de Set adquiere ahora un rasgo positivo. No aparece ya como un malvado clásico, sino como el defensor del sol, el defensor del orden universal. Aunque cabe señalar que posteriormente en la época helenística, cuando Set se identifica con el tifón, el monstruo, el destructor de la mitología griega, otra vez, digamos, sale a la luz sus rasgos oscuros. Así que, como podemos ver, Set era una divinidad muy contradictoria, tal vez la más contradictoria entre todos los dioses egipcios. Y finalmente, la cuarta divinidad de esta generación,
la hermana menor de Osiris, Isis y Set, la diosa Neftis, que es el nombre transformado en su transcripción griega del nombre original de esta diosa, que era Nebet-Het. Nebet-Het, lo que significa señora de la casa o señora de la protección. Y aquí podemos ver la imagen tradicional de Nebet-Het o Neftis, quien es prácticamente una copia viva de su hermana Isis. También es una mujer hermosa con el traje y el vestido tradicional, con el peinado cuidadosamente esmerado de las damas de la nobleza egipcia, pero mientras Isis lleva sobre su cabeza el trono, Neftis, como podemos verlo aquí, lleva un vaso canopo. El vaso que se usaba para almacenar las vísceras, las entrañas extraídas del cuerpo de un difunto en el proceso de embalsamamiento. Por lo tanto, Neftis, aunque era muy parecida a su hermana Isis, era también su opuesto. Mientras Isis se identificaba con la vida y la fertilidad, Neftis, siendo la diosa patrona del culto funerario, con la muerte, con la esterilidad y con las procesiones funerarias. En cierto modo, como podemos ver, las dos hermanas, aunque eran muy parecidas y al mismo tiempo tan distintas, se autocompletaban y con frecuencia eran representadas con muchos rasgos en común, prácticamente como dos seres idénticos, solo que una lleva en la cabeza el trono y la otra el vaso funerario. Las únicas diferencias entre ambas. Isis y Neftis, como que los dos lados opuestos de algo íntegro, de la vida y de la muerte. Porque no hay vida sin la muerte, no hay la muerte sin la vida, y por lo tanto no hay Neftis sin Isis y viceversa. Neftis era considerada la esposa de Set. Sí, tal vez no era el mejor de los esposos, pero sí la amó y la protegió contra todos los posibles pretendientes, porque Neftis, al igual que Isis, era muy hermosa. Y sin embargo, ocurrió algo que no podía impedir que aquel matrimonio se disolviera, porque como se sabe, Neftis, siendo la diosa de la muerte y además casada con Set, dios del desierto, había deseado tener descendencia, ser madre, pero con semejante esposo eran dudosos que lo lograran. Como podemos ver, se reunieron los dos esposos que se identificaba con todo lo opuesto a la vida. Entonces Neftis, desesperada, pidió ayuda a su hermana Isis y ella tramó un plan. Pues como se sabe, Osiris era el señor de la vida, el dueño de la fertilidad en todas sus manifestaciones, e Isis no veía nada malo en que su esposo regalaría parte de aquella fertilidad a su hermana tan ansiosa de tener un hijo. Pero Osiris era un esposo irreprochablemente fiel. Ni siquiera quería mirar a ninguna diosa que no fuera su adorable Isis. Y entonces las dos hermanas acuden a la astucia. En una noche muy oscura, sin luna y sin estrellas, Isis le presta a Neftis su vestido, sus joyas y hasta su perfume con que habitualmente untaba su cuerpo antes de unirse a su esposo, y Osiris simplemente
no se percató de aquel reemplazo. Cuando se dio cuenta que no estaba acostado con su amada Isis, sino con Neftis, ya era demasiado tarde. Su semilla había plantado en el seno de Neftis. Así como podemos ver, la bella y astuta Neftis logró despistar al virtuoso Osiris, engañar a su propio esposo Set, y el resultado de aquella unión era el dios Anubis, aquella extraña divinidad con la cabeza de chacal o del perro negro, que es tradicionalmente relacionado como dios de la muerte, aquel que acompaña a los difuntos en el más allá. A veces es representado como un hombre con la cabeza de chacal, o a veces simplemente como un chacal acostado en esta postura, pues como se sabe, los chacales habitaban con frecuencia las zonas de necrópolis, alimentándose de las ofrendas que los familiares de difuntos dejaban para las almas de sus seres queridos, y por lo general era un animal respetado, porque al fin y al cabo era una encarnación del dios Anubis. Anubis asistía a todos los muertos. Se consideraba que sin ayuda de Anubis, un alma jamás encontrará el camino correcto hacia el Duat, aquel inframundo egipcio, y tradicionalmente se creía que los perros suelen aullar, ladrar, mostrarse molestas en las casas donde acaba de morir una persona, porque olfatean a un intruso, olfatean a su congénere Anubis. Anubis también es el encargado de la balanza sagrada en el tribunal de Osiris. Es su obligación pesar el corazón del difunto, comparando su peso con la pluma de Maat, y de tal modo él es el que identifica si el muerto había sido una persona virtuosa o no. Curioso que el culto a Anubis siguió floreciendo también en Egipto helenístico, que se identificaba por un lado con Dios Tánatos, relacionado con la muerte, aquel mismo quien acude al lecho de un moribundo, pero más que todo con Hermes, porque Hermes o Mercurio, además de tantas otras obligaciones, es encargado de conducir más allá las almas de los muertos. Incluso en la época helenística, tolemaica y posteriormente romana, es mencionado un nuevo dios sintético, si podemos llamarlo así, surgido como síntesis de dos cultos, Hermanubis, literalmente Hermes Anubis. Y así, con frecuencia, también a Anubis lo comienzan a pintar con el caduceo y con las sandalias aladas y otros atributos de Hermes, su análogo griego. Y sin duda alguna no podemos olvidarnos del Horus. Horus, tal vez el más venerado entre todos los dioses egipcios, aquel auténtico redentor y salvador de la humanidad. Nacido milagrosamente de Osiris ya muerto, quien logró plantar contra todas, digamos, las leyes y todas las posibilidades, su semilla en el seno de Isis, su viuda desconsolada. Juntos, Isis, Osiris y el niño o ya adulto, como podemos ver aquí Horus, formaban la así llamada tríada osiríaca, los tres divinidades más veneradas en Egipto, porque creían que Horus, a pesar de su juventud, había unido entre sí todos los poderes de sus progenitores,
Isis y Osiris, que de por sí eran unas divinidades muy poderosas. Horus también aparece con frecuencia en las escenas del juicio póstumo y donde desempeña más que todo el papel del abogado de las almas humanas. Él trata de defender ante su padre Osiris a todo ser humano, tratando de encontrar algo bueno, incluso en el peor de los criminales. Podemos decir que Horus lo hace por mera bondad, pero también por otra razón, porque como se sabe, Horus es el que gobierna en los campos de Yaru, una especie de los campos elíseos en la mitología egipcia, y todos los habitantes de aquel reino de la dicha suprema, es decir, la gente con almas puras, las personas virtuosas, se consideran súbditos de Horus. Le cantan sus alabanzas por haberles permitido gozar de una vida eterna y feliz. Por lo tanto, a Horus también le interesa tener la mayor cantidad posible de súbditos. Aunque él, como podemos ver, es un dios del sol, de la luz, rey del cielo, aquí aparecen un tanto identificado con Ra, pero se encuentra en buenas relaciones con su hermano Anubis, su medio hermano, mejor dicho, porque ambos son hijos de Osiris, pero de dos madres distintas, y con frecuencia a los dos los representan como unos fieles escoltas detrás del trono de su padre. Horus, el redentor de la humanidad, el más amado de los dioses egipcios, eternamente joven, eternamente fuerte, con el paso del tiempo también se identifica con otros personajes semejantes en otras culturas, por ejemplo, con Apolo en la mitología clásica, y más tarde, cuando en Egipto comienza a penetrar el cristianismo, debido a estas imágenes ya tardías de la época romana, donde, como podemos ver, Horus aparece como un jinete celestial atravesando con su lanza a Set en forma de cocodrilo, nos hace recordar bastante la icónica figura de San Jorge venciendo al dragón. Por eso, como podemos ver, mientras Isis con el tiempo se identifica con la Virgen, Horus, por un lado, tiene muchos rasgos con Jesús, el niño divino, por el otro lado, con San Jorge y otros santos guerreros. Así de interesante era aquella familia divina de Egipto, una familia, como podemos ver, bastante numerosa y no del todo sagrada.